Dispongámonos para orar. Inclinados nuestros rostros, elevemos una oración a nuestro Dios. Padre nuestro, Rey bendito, nos acercamos a tu presencia en esta mañana como congregación. Señor, nuestra reunión gira en torno a ti. Eres el ser más importante, eres la persona más importante en este lugar. Queremos tributarte honra, alabanza, honor. Te pertenecen, buen Jehová, te pertenecen. Y tu pueblo reunido entiende eso. Ayúdanos a consagrar este momento para tu gloria y honra. Que nuestros corazones estén enteramente preparados para conocerte, entenderte y para posteriormente vivir en un mundo hostil, aplicar las verdades de tu evangelio. Ayúdanos a vivir conforme a tu evangelio. Por eso, Padre, necesitamos tu palabra día y noche. Ayúdanos como el salmista a deleitarnos en ella cada mañana, en cada momento, en todo lugar. Que sea nuestro levantar, nuestro acostar. Gracias por tu bendita palabra. Glorifícate pues a ti mismo en esta mañana, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En nuestro estudio consecutivo del libro de Génesis, nosotros arribamos o llegamos a Génesis capítulo 12. Si es tan amable y tiene su Biblia en la mano, acompáñeme a Génesis 12. Génesis capítulo 12. Comenzaremos a leer desde el versículo 1 hasta llegar al versículo 9. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y de a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Para nosotros poder entender este relato, esta narrativa, nosotros tenemos que regresarnos un poco al capítulo 11 y ver no solamente las genealogías que nos llevan hasta Abraham, sino que usted recordará que en el capítulo 11, de los versículos 1 hasta el 9, encontramos la confusión de Babel. Toda esta confusión o esta conmoción que trajo la construcción de Babel, la confusión de las lenguas, nos dejan un dato importante con respecto a lo que nosotros, o relacionado a lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Este acontecimiento
al parecer pudiese ser desconcertante para los fieles después de lo que ocurrió en Babel. Y usted sabe lo que ocurrió en Babel. El Señor confundió las lenguas porque esta ciudad o estas personas se asentaron en un lugar. Y el deseo, el mandato de Dios es que ellos se distribuyeran por la tierra. Ellos querían hacerse un gran nombre, querían llegar al cielo, llegar a ser como Dios, y vemos que esto es lo que realmente el núcleo, la esencia de un pecado que siempre ha estado en la humanidad, y es el orgullo, el querer ser igual a Dios. Pero este acontecimiento para los fieles de la época, para quienes aún esperaban la promesa en Cristo Jesús, la promesa de Dios hecha en el huerto del Edén, pudo haber sido desconcertante en su momento. El acontecimiento de Babel pudo haberlos confundido un poco, no solamente a quienes vivieron esta circunstancia, sino a quienes leían este relato. Y la pregunta que puede surgir allí es, ¿qué pasa entonces con la promesa? El Señor ha dispersado a las naciones, hay una confusión, hay una especie de conmoción aquí. ¿Qué de la promesa? ¿Dónde está la promesa? Y recordemos que 1 de Pedro 1, 10 al 11, Pedro dice, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No sé si usted recuerda pasajes anteriores, capítulos anteriores, que había una expectación por parte de aquellos que eran fieles, los que esperaban la promesa en Cristo Jesús. Miraban a uno de sus descendientes y ellos decían, ¿acaso este puede ser aquel esperado? Pero aquí hay una confusión por Babel. ¿Y qué pasa con la promesa? Bueno, yo creo que lo que Moisés quiere hacer con este relato es reiterar la fidelidad de nuestro Dios. Dios mantiene vigente su promesa en el patriarca Abraham. Y es por eso que he llamado, que he titulado esta enseñanza, la vindicación del pacto de Jehová. Abraham, la vindicación del pacto de Jehová. Y usted puede seguirme en un bosquejo sencillo. Recuérdelo. Este es el tema. Moisés desea reiterar la fidelidad de Dios al mantener su promesa vigente en el patriarca Abraham. Y el bosquejo es el llamado y el mandato de Dios en el versículo 1, la promesa de Dios de los versículos 2 al 3, la respuesta de Abraham, versículos 4 al 5, y el peregrinaje de Abraham, versículos del 6 al 9. Mis amados hermanos, con esto en mente, tanto el pueblo de Israel en su momento, como por lo menos el pueblo de Israel en ese momento, como el pueblo de Dios en este momento, debe tomar ánimo para cumplir su rol dentro del plan de Dios, sabiendo una cosa, damas y caballeros, que su pacto sigue vigente. Dios es fiel y su pacto sigue vigente. Esta confusión que de pronto generó la torre de Babel, aquí el Señor está vindicando su pacto. Aún yo tengo cuidado de ser fiel a mi promesa, a mis mandatos. Amados hermanos, y nosotros llegamos a los primeros 11 capítulos de Génesis, y estos tienen una especie de perspectiva universal. Dios está tratando con la humanidad, Él quiere entablar una relación con la humanidad, y en los primeros 11 capítulos Él lo hace de una manera universal o más general, ya que contempla a todos los pueblos de la tierra. Pero si usted sigue leyendo, los capítulos 12 al 50 tiene un énfasis más particular. Más propiamente a Abraham, es enfocado al llamado de Abraham. Dios llama a Abraham. Y de ahí en adelante vemos lo que subsigue a Abraham, su descendencia. El pacto abrahámico, su descendencia Abraham, Isaac, Jacob, es decir, la constitución de la nación de Israel.
Comencemos con el primer encabezado, el llamado y el mandato de Dios. Génesis 12:1 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Esto nos sugiere, al parecer esto nos sugiere, que Abraham fue llamado en Ur de los Caldeos, no en Harán. Y es Jehová, el Dios de pacto, quien de manera soberana escoge a Abraham, el patriarca, para comenzar una relación con él. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Por qué Moisés introduce estas palabras específicas acá? Recuerde que yo le he enseñado que usted debe tener cuidado con cada palabra que encuentra en la Escritura, porque más que un relato histórico narrativo por parte de un hombre, esta es inspiración de Dios y el Espíritu Santo es cuidadoso en escoger cada palabra que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero Jehová había dicho a Abraham. La Biblia del Oso dice, había dicho Jehová a Abraham antes, y usted ve que el Señor ya se había revelado o se había dado a conocer a Abraham posteriormente, o anteriormente, perdón. Y usted dice, ¿en qué momento sucedió esto? Bueno, sigamos con el relato. El capítulo 12 cuenta precisamente el momento cuando Dios manda a Abraham a dejar su tierra y su familia, pero no porque le haya hecho este llamado en este instante, él lo había hecho anterior a esto. Si usted puede, rápidamente, sígame a Hechos 7, 2 al 3, y si no, déjeme leerlo para usted. Esteban, hablando acerca del patriarca, él dice en Hechos 7, 2 al 3, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. O sea que el llamado de Abraham no fue en Harán, fue en Ur de los Caldeos, en su tierra. Y él va a Harán y veremos esto, porque Abraham va a Harán. Estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. El mandato es el siguiente, aquí vemos ya el llamado. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llamó para que cumpliese con algo. Aquí viene el mandato. Jehová da un mandato explícito, claro, directo a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cabe notar, o resalta a la vista, esta palabra, vete. ¿Qué es vete? Vete es un imperativo. Jehová aquí no le está pidiendo un consentimiento a Abraham. Él está siendo directo, vete de tu tierra y de tu parentela. Te ordeno que te vayas, deja lo tuyo, Abraham. Evidentemente esto es una orden, vete, deja la tierra donde naciste, tu familia, tu padre, y vete a una tierra totalmente desconocida. El llamado es muy claro, el mandato es muy claro. Aquí no hay mucha más información de la que Dios quiera darle a Abraham, o más información de la que él necesite en este momento. Es conciso, vete. Y Juan Calvino dice, es como si Dios dijese, te mando que vayas con los ojos cerrados y te prohíbo que preguntes a dónde te voy a guiar, hasta que, después de renunciar a tu tierra, te hayas entregado a mí completamente. Debes obedecer antes de que yo te dé más información, Abraham. Necesito que obedezcas. Esto es un nuevo comienzo, total y completamente un nuevo comienzo. No la continuación de una nación ya existente, esto no es una amalgama. Lo que le está diciendo Jehová a Abraham es, Abraham, yo necesito, quiero que tú te vayas por completo solo. No quiero que hagas una amalgama de la nación que ya existe. Yo voy a hacer una nueva nación. Yo no voy a continuar con una nación. Yo voy a hacer una nación totalmente nueva, porque va a ser mi pueblo, porque va a ser mi nación. Dios no acepta mezcla alguna en cuanto a su plan.
¿Y con qué objetivo? Damas y caballeros, esto con el objetivo de que al cumplir su propósito, Él sea el único exaltado. No que el hombre diga, por mi mano fuerte fue que yo llegué acá, o por la mano de otras naciones fue que yo llegué acá. Dios constituye una nación totalmente nueva para que la gloria de que esa nación reciba sea la gloria de Dios. Yo recuerdo que en algún momento, cuando el Señor me hizo un llamado a la enseñanza, Dios me quitó mis prioridades. Y al leer este texto, yo podía ver esas prioridades. El Señor me quitó la prioridad de mi familia, de mis amigos y en ese entonces de una muchacha con la que yo salía y me dijo, vete. Y en este lugar, estando yo totalmente sin prioridades, lo único que pude hacer fue mirar al cielo y decirle, Señor, no sé qué hago aquí, no sé qué hago aquí, pero tú lo sabes, es tu plan, deseo tu voluntad. Yo creo que Abraham en ese momento se sentía en esa condición. Señor, no sé qué voy a hacer después de esto, no sé qué voy a hacer en una tierra totalmente ajena, pero este es tu mandato, haz lo que quieras conmigo. Y Abraham sale de su tierra y de su parentela. Y nosotros vemos en los versículos 2 al 3 que después de que Abraham obedece a ese mandato, o más bien después de que Dios, Jehová, hace ese mandato a Abraham, le promete algo. Versículos 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire que Jehová le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y aléjate de la casa de tu padre. Y usted nota aquí estas palabras, es tu casa, es tu familia, es tu padre. Necesito que dejes lo tuyo, para hacer mi voluntad. Y sabemos que la voluntad de nuestro Dios es agradable y perfecta. Sabemos que aunque no entendamos por completo lo que nuestro Dios nos está diciendo al instante, debemos confiar de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios trae gozo al corazón del creyente. Trae gozo. No sé, conozco esto, esta es mi tierra, esta es mi familia, esta es mi gente, esto es lo que conozco, esta es mi zona de confort, pero tu voluntad es agradable, aunque no la comprenda en este momento. Y el Señor le promete, una vez obedezcas, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Alguien dijo sabiamente, no somos sabios haciendo promesas a Dios. No somos salvos haciendo promesas a Dios. Somos salvos al creer las promesas de Dios. No somos salvos haciendo promesas a Dios. Somos salvos al creer las promesas de Dios. Y si usted nota este pasaje y estos versículos, yo creo que esta es la parte nuclear. Este es el centro del pasaje. ¿Por qué? Porque estas son las promesas que marcarán el rumbo del resto de la historia de Abraham, de su descendencia y la historia redentora del pueblo de Dios. Este es el centro, porque nosotros vemos estos pasajes en el Nuevo Testamento citados constantemente. Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda las promesas de Dios, porque es en las promesas de Dios en donde el pueblo de Dios descansa y avanza a cumplir la voluntad de Dios. Y si usted lo nota bien, este es un pacto unilateral. Jehová no le está diciendo a Abraham, hagamos pacto. Yo te bendeciré. Yo, Jehová, el Dios de pactos, te voy a bendecir a ti, Abraham, un personaje central en las Escrituras. Un hombre de renombre según lo que nosotros vemos en las Escrituras.
pero un hombre pagano. Un hombre que viene de una tierra totalmente pagano, de idolatría, de adoración a la luna. ¿Por qué Abraham y no otro? Este es el llamado de nuestro Dios. Un llamado sin condiciones, sin reservas. Y el Señor le hace un pacto unilateral. No está supuesto a la debilidad humana de Abraham. No es como que si Abraham falla, el Señor escapará de su pacto. No, porque el pacto hecho a Abraham es por parte de Dios. Y lo notamos con las palabras haré, bendeciré, engrandeceré, bendeciré, maldeciré. Y vemos que esto es de parte de Dios hacia Abraham. No es haremos, sino que yo haré a ti. Hay 4 promesas aquí importantes. Primero, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Segundo, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Tercero, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Cuarto, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Usted debe entender que estas promesas hechas a Abraham tienen su cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. Examinémoslo así. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. 2.5 millones de judíos hasta que ellos salieron de Egipto, más o menos, eran los que se encontraban en el desierto. 2.5 millones de judíos. Y los judíos, mientras obedecieran en compartir su fe en la promesa de Dios, serían luz a las demás naciones. Así que hay un cumplimiento, claro está, un cumplimiento presente para con los judíos y para con Abraham. Pero el cumplimiento perfecto de estas promesas debemos verlas en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios dio una gran reputación a Abraham, riqueza material, prestigio social a Abraham. Y aquí hay algo que dices tú, sé bendición. Tú sé bendición a los demás. Es un imperativo exhortativo. Abraham, sé bendición a los demás. Abraham debía ser bendición en todo lugar donde él llegara, a todo el que lo conociera, que conocieran a Jehová por parte de él. Y esto era lo que tenía que hacer Israel constantemente. Debía ser luz para las naciones, que cada vez que Israel proclamara el nombre de Dios en todo lugar, cumplían con este llamado. Tercero, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios mantuvo el cumplimiento fiel de su pacto con Israel. Escúcheme bien. Dios mantuvo fiel el cumplimiento de su pacto con Israel y como la nación, como ellos como nación fueron guardados del exterminio étnico. Él bendijo a los que bendecían en su momento a Israel y él maldijo a los que maldecían a Israel en su momento. ¿Por qué Israel no sucumbió ante unas naciones más grandes que ellas? Porque eran precisamente Israel. Debemos conectar eso con nuestro Señor Jesucristo, porque el plan es que del Señor, de la nación de Israel, el Mesías vendría. De hecho, Pablo argumenta en el Nuevo Testamento y él dice, entonces, ¿qué de bueno tiene ser judío? ¿Qué de bueno tiene ser israelita? Y Pablo dice mucho, pues que por ellos vino el Cristo y la palabra de Dios. El Señor sigue diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Claro está, en la obediencia de Abraham se cumplen todas estas promesas. Abraham debía obedecer a estos mandatos para que estas promesas se cumplieran. Él debía ejercer fe. Pues es por factores naturales, humanos, que el Mesías vendría a este mundo. Y nosotros vemos acá 2 cosas importantes. Cuando nosotros vemos las genealogías, o por lo menos vemos la narrativa del Antiguo Testamento, y es que nuestro Señor Jesucristo no vendría como por ósmosis, o no vendría del cielo como un ángel. Él vendría por la descendencia de un hombre, lo que nos muestra su humanidad, pero también de una manera
que está allí en el texto, nosotros encontramos que muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo de una manera implícita. Nosotros vemos que para que estas promesas se cumplan en la magnitud que nuestro Dios las hizo, debe haber algo sobrenatural, debe haber algo sorprendente, y es que nuestro Dios trajo al Señor Jesucristo en humanidad, pero también en deidad, porque si nosotros nos quedamos solamente con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué quedamos? Con un hombre que solamente pudo haber redimido su propia esencia, su propia naturaleza, sino que Él es Dios quien puede redimir a naciones. Usted no puede rasguñar la superficie con este texto, no puede quedarse allí solamente con promesas hechas a una nación. ¿Por qué? Ninguna promesa tendría tal magnitud ni tal trascendencia si no son vistas desde un ángulo mesiánico. Usted no puede entender estas promesas si no son vistas desde un ángulo mesiánico. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, plural, las promesas, y a su simiente, singular. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo. La grandeza de la nación de Israel es reconocida mundialmente por su cantidad de logros, claro que sí, pero su verdadera grandeza, sin embargo, yace en el hecho de que la redención es provista a través del Cristo que proviene de Él, de esta nación. ¿Y cómo responde Abraham a todas estas promesas? Claro, nosotros vemos que ese cumplimiento se ve de una manera presente en Abraham y la nación judía, pero no tiene un cumplimiento perfecto sino en la persona de Cristo. Y nosotros vemos esa revelación progresiva en las Escrituras, en donde vemos que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel no era precisamente porque ellos fueran una nación predilecta en sí mismos, sino porque Dios siempre ha tenido un pueblo, y ese pueblo es aquel que cree y se sustenta en las promesas de Dios. Los fieles, remanente, un remanente escogido, y ese siempre ha sido su pueblo. Dios nunca ha desechado a su pueblo, escuchen bien, porque yo sé que puede haber confusión cuando se habla que Dios desechó a Israel, pero nosotros, el pueblo de Dios, en un sentido somos el verdadero Israel, y en ese sentido Dios nunca ha desechado a su pueblo. Dios nunca ha desechado su promesa. Siempre habla de un remanente. Y nosotros, la iglesia, la constitución de judíos y gentiles, somos el pueblo de Dios, en el cual descansan las promesas y a los cuales son aplicadas las promesas y vivimos por fe, en la fe de Abraham. ¿Y cómo responde Abraham a esto? Hay una respuesta de Abraham. No solamente vemos el llamado de Abraham, el mandato de Abraham, las promesas que Jehová le hace a Abraham, sino que vemos que hay una respuesta por parte de Abraham. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a sus bienes que habían ganado las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Todo llamado de Dios, escúcheme bien, mi amado hermano, todo llamado de Dios demanda una respuesta del hombre. Y la respuesta de Abraham es obediencia, fe, en otras palabras, fe. ¿Y qué es fe? Bueno, aquí yo creo que les voy a patear el porta a muchos. ¿Qué es fe? No sé si usted ha escuchado coloquialmente, popularmente, y es: la fe es ciega. Y es un romanticismo allí con la fe, y la fe es ciega. Crea porque la fe es ciega, tenga fe porque la fe es ciega. La fe no es ciega, eso es mero romanticismo, mi hermano.
La verdadera fe descansa, escuche bien, la verdadera fe descansa en una promesa y en el carácter de quien hace dicha promesa. Usted no puede llegar, como algún futbolista lo hizo en algún momento, y supuestamente tocar el campo de fútbol con los pies descalzos porque todo lo que tocare la planta de tu pie será tuyo. Y decir esa promesa es para mí. Y hay que tener fe. Ahí eso es un salto al vacío, porque la promesa no fue hecha a ese hombre. La promesa fue hecha en su momento al pueblo de Israel. Y esas promesas descansan en el carácter del Dios de Israel. Así que usted no puede lanzarse de un quinto piso esperando que algo suceda. Lo que sucederá es que cuando caiga en el piso usted se explotará, creyendo que eso es fe. O usted no puede reclamar sencillamente el baloto creyendo que eso es fe. ¿Por qué? Porque no hay una promesa que lo sustenta y no hay, y detrás de eso no está el carácter de alguien que lo sustente. Mírelo de esta manera, si yo le dijera, láncese de un segundo piso que yo lo atrapo, usted me mira y usted dice, pero es que este hombre tan flaquito yo no creo que pueda hacer algo. Pero yo le digo, tenga fe. Y usted dice, pero usted duda. No hay tal cosa como una fe ciega. Usted mira y yo no puedo sustentar una promesa, porque mi carácter no me permite sustentar una promesa. Pero Abraham, probablemente la fama de nuestro Dios se extendió por toda Mesopotamia. Y en el momento en el que el llamado de Abraham es dado, Abraham es posible que haya tenido una noción de quién era Dios, de sus hechos portentosos. Y se le presenta Jehová a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero le hace una promesa a Abraham. Y él descansa en el carácter de quien hace esa promesa. O sea que hay una promesa y él puede cumplir con esa promesa. Eso es fe. Eso es fe. No sé si más o menos soy claro. Pensando en esto, Abraham es el gran ejemplo de la vida de fe. Su experiencia es un principio para todos los creyentes de todos los tiempos. La obediencia o la fe de Abraham no es perfecta como muchas de nosotros. Nuestra fe, nuestra obediencia no es perfecta. Cuando yo estudio este texto en la semana, yo trato de hacer algunas observaciones para después interpretar el texto. Y una de las observaciones que surgió de este pasaje es ver el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y mi pregunta cuando salió esta observación, Lot fue con él, es ¿por qué Lot fue con él? Si el mandato es claro, sal de tu tierra, deja a tus parientes y deja a tu padre. ¿Qué hace Lot con él? Y Lot fue con él. Pero no solo eso. Si usted va a Génesis 11, 31 al 32, dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Abraham, aunque ejerció fe, su fe no es perfecta. Es aún muy pequeña. Porque Abraham no cumplió con su mandato de irse totalmente solo. Él tuvo que arrastrar a su familia, no fue capaz de desprenderse de su familia. Por lo menos se llevó a su padre y a Lot. Salieron de Ur y arribaron en Harán. ¿Por qué? Esto fue un traspié en la narración o en la vida de Abraham. Abraham tenía que salir completamente solo, debía dejar a su padre, debía dejar a Lot. Y nosotros vemos que Abraham se queda
por un buen tiempo en Aram. Él debía caminar hasta Canaán, pero no, se queda en Aram porque su padre aún vive. Y más adelante nosotros vemos en el capítulo 13 que esa unión con Lot le trajo problemas. Así que a Abraham, aunque es el padre de la fe, su fe titubea, su obediencia titubea, al igual que nosotros, pero el pacto sigue vigente. Dios está vindicando su pacto en Abraham, a pesar de lo que Él es, para que la gloria sea evidente, la gloria sea de nuestro Dios. El deseo de estar con su padre retrasó su migración a la tierra prometida. Dios tuvo que desarraigarlo, completamente rasgar esa unión con su familia a través de la muerte de él, para impulsarlo a seguir su camino. Hechos 7:4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó. Y en el griego es muy significativa esta palabra trasladó, porque es como que si Dios lo hubiese deportado, como si lo hubiese llevado en cautiverio, como si lo hubiese obligado. Abraham, sal de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿No quieres? Entonces hay una circunstancia que voy a ejecutar para que tú cumplas con tu llamado. Y nosotros somos así. El Señor nos llama, pero Señor. Y el Señor tiene que ponernos en circunstancias para nosotros poder obedecer total y completamente. Puedo imaginarme al pueblo de Israel aferrado a Egipto. Podían haber sido 6 meses hasta la tierra prometida, 40 años vagando por el desierto. Bueno, Israel, o será tu manera o será mi manera, pero ten algo por seguro, nos vemos en Canaán. Allá te espero. Bueno, Jonás, será tu manera o será mi manera, pero ten algo por seguro, nos vemos en Nínive. A tu manera tendrás problemas, a mi manera será fácil. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Bueno, será tu manera o será mi manera, pero cumpliré con mi propósito. Cumpliré con mi propósito. Y aquí hay una circunstancia que Dios utiliza para que Abraham siga su camino. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y a todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Conforme Abraham avanzaba, Dios le engrandece. Dios cumple con sus promesas, le enriquece. Y esta porción nos deja ver a Abraham y que cómo él arribó en Harán por un tiempo antes de llegar a Canaán, a la tierra de los cananeos. Abraham respondió, Abraham obedeció, pero en parte, pero la promesa de Dios sigue vigente. Nuestro Dios sigue tratando con la fe poco pura de Abraham, pequeña de Abraham. Tiene que ser refinada a través de las circunstancias. Y Dios lo va a llevar, lo va a perfeccionar a través de las circunstancias. Mi hermano, nuestro Dios nos está perfeccionando a través de las circunstancias a nuestro alrededor. No te preocupes, vamos a llegar. Pero ¿será a tu manera o será a la manera de Dios? Y ya sabes qué sucede cuando quieres hacerlo a tu manera. Llegarás, pero con traspiés en el camino, con vicisitudes en el camino. ¿Cómo lo haces? Tu fe ha de ser refinada, claro está, hay una responsabilidad humana de hacer uso de los medios de gracia. Pero obedeces total y completamente, sin refutar, sin poner resquicias en el camino. Nosotros vemos a Abraham en Harán. Se queda allí por un tiempo, se enriquece allí, lo que quiere decir que se quedó allí por un tiempo, no siguió su caminar. Pero el peregrinaje de Abraham continúa, y este es el último punto, el peregrinaje de Abraham, versículos 6 al 9. Y no lo voy a leer por cuestiones de tiempo,
Lo que Moisés quiere enseñar a su audiencia es que Abraham recorrió toda la tierra de Canaán de norte a sur. Al recorrerla, el cananeo estaba allí. Abraham va de un lugar a otro recorriendo toda la tierra, pero hay un énfasis especial en que el cananeo aún estaba allí. Y eso puede ser decepcionante para alguien que va a una tierra totalmente extraña y que desea tomar esa tierra por posesión. Puede ser decepcionante, pero son más grandes, más poderosos que yo, que fue lo que sucedió con los espías. Delante de ellos, cuando Josué mandó a los espías, cuando Moisés mandó a los espías, uno llegó con buenas noticias y otro llegó decepcionado. Hay personas allí, son más grandes que nosotros, nos van a acabar. Y probablemente es lo que pudo haber sucedido con Abraham. Hay personas allí, el cananeo está allí todavía. De punta a punta Abraham está recorriendo esta tierra hermosa, pero hay residentes allí. Pudo haberse sentido decepcionado, pero aquí pasa algo maravilloso, maravilloso. Cuando hay decepción, nuestro Dios llega al encuentro nuevamente y nos acoge. Recuerda la promesa, Abraham, recuerda la promesa. Obedecer la voluntad de Dios no siempre es a pedir de boca. En ocasiones trae consigo dificultades que hay que sortear. Pero dice, y apareció Jehová a Abraham, una teofanía. Nuestro Dios apareció para que de pronto esa decepción que Abraham tuviese en ese momento fuese liberada. Y le dijo, Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. No te preocupes de ellos, de los cananeos. A tu descendencia daré esta tierra. Mi promesa sigue vigente, sigue en pie. Los judíos que vagaban en el desierto debían imitar la fe del patriarca y tomar por posesión la tierra prometida. Dios reitera su promesa esta vez con el deseo de que Abraham no se desanime con la presencia de los cananeos en esta tierra. Él reitera su promesa, Abraham, no te desanimes, yo te daré esta tierra y recuerda, yo te he hecho una promesa y recuerda mi carácter, ejerce fe, ejerce fe. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham continúa peregrinando hacia la tierra, por toda la tierra, y aquí hay algo maravilloso porque Abraham peregrina por esta tierra izando altares como una bandera de posesión por toda la tierra de Canaán. Después de que el Señor le reitera su promesa, se le aparece una teofanía a Abraham diciéndole, yo te daré esta tierra. Abraham, su fe ya se va fortaleciendo. Entonces él va por toda la tierra alzando altares, adorando a Dios, tomando posesión de la tierra. Esta tierra le pertenece a Jehová y Él me lo ha dicho y yo adoro a Dios porque Él me lo ha dicho y creo en su promesa. Por tanto, la promesa de Dios es vindicada, es evidente su fidelidad cuando vemos el drama que envuelve la vida de Abraham. Es evidente que nuestro Dios quiere vindicar su promesa, su pacto, mostrar su fidelidad. Y eso es lo que Moisés quiere que los judíos en el desierto entiendan. Van a ir a Canaán y el cananeo aún habita allá, pero el colmo de la maldad del cananeo ha llegado a los ojos de Dios y los va a destruir. Ellos están bajo la maldición de Dios. Recuerden, la descendencia de Abraham, Sem, Axfar, Salá, Eber, Pelec, Reú, Seruc, Nacor, Taré, Abraham, el 10º en su generación. Su promesa sigue vigente, la promesa de que Sem sería una bendición. Y aquí
Dios rastrea, y cuando usted llegue a una genealogía, tenga en cuenta el propósito de la genealogía y no será tan tedioso para usted leer una genealogía. Las genealogías son importantes porque nos conectan con el plan de Dios. Y aquí vemos el plan de Dios conectado, aunque en Babel hay una dispersión, hay una confusión, aún podemos rastrear la promesa de Dios con las genealogías. Es evidente la fidelidad de Dios cuando vemos el drama que envuelve a Abraham. Dios está constituyendo una nación, no por mero capricho de tener una nación, sino porque detrás de esta narrativa histórica está el plan de redimir en la persona de Cristo. Cristo es el personaje estelar. Cristo es el personaje estelar que baña toda esta historia. Piénselo, ¿qué es la nación étnica de Israel sin Cristo como personaje estelar? Es como cualquier otra nación. No puedes llamarte el pueblo de Dios si rechazas al Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros somos el pueblo de Dios? Porque hemos aceptado al Hijo de Dios. La verdadera iglesia es el pueblo de Dios, porque ha creído en las promesas hechas a Abraham por la misma fe de Abraham. Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bien, no todo Israel es Israel, sino que ¿quiénes son hijos de Abraham? Los que son de la fe. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? También a gentiles, por la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Pablo en Romanos 4:3, citando Génesis 15:6, dice, utilizando a Abraham como prueba, que nunca hubo otro camino de salvación, ni nunca lo habrá. Nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia por la fe. Hasta el Antiguo Testamento enseña la justicia por la fe. La justicia por la fe. Salvación por gracia por medio de la fe. Y aquí retomamos nuevamente la narrativa. Salvación por gracia por medio de la fe. Llamado de Abraham por gracia. Respuesta de Abraham por fe. Por fe. Mis amados hermanos, la salvación siempre ha sido en las promesas de Dios, creer las promesas de Dios, y es por esa razón, mis amados hermanos, que nosotros decimos, somos el pueblo de Dios, porque hemos creído en las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Oremos. Gracias, Padre bueno, gracias por tu promesa, porque tú has vindicado tu promesa y, Señor, tú eres fiel. No hay momento en la historia, no hay lugar en la historia en donde tú no muestres tu fidelidad. Y aquí vemos tu fidelidad en el patriarca Abraham. Tú vindicaste esa promesa en un momento de confusión en donde se dispersaron algunas naciones, pero tú siempre estás allí, fiel, fiel. Nuestra salvación es segura porque tú eres fiel. Las promesas son seguras porque tú eres fiel y creemos en eso. Ayúdanos a ejercer verdadera fe en tus promesas y en tu carácter. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.